No ha empezado bien el año 2026 para José Luis Rodríguez Zapatero. Pues yo creo que tampoco, porque esto de la Audiencia Nacional, que hayan decidido abrir diligencias, que una organización, en este caso Hazte Oír, haya pedido que se le investigue, que se le impute por un delito de organización criminal y de tráfico de drogas, yo creo que no es poca cosa, ¿no? No es algo anecdótico. ¿Qué recorrido judicial crees que tiene todo esto? Mira, Zapatero tiene ahora dos focos de preocupación doméstico y un foco de preocupación internacional. El internacional tendremos que esperar un poco más, porque es verdad que hay una querella interpuesta contra el régimen de Maduro en Florida por ciudadanos americanos exiliados en Miami, que abundan en todas estas conductas presuntamente delictivas de tráfico de drogas, el cártel de los soles, operando y financiando toda esa infraestructura de Maduro y los suyos, del régimen chavista en definitiva, en Venezuela durante tanto tiempo. Además, la Fiscalía de Nueva York tiene acusaciones serias sobre esa cúpula chavista, precisamente la que justificó la entrada y detención y la extracción aséptica y muy quirúrgica de Maduro, ¿no?, en los primeros días del año. Pero en clave nacional, que yo creo que es donde puede tener más recorrido el asunto, la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero, porque una extradición la descarto de cuajo, es el asunto de Plus Ultra. Es el asunto en el que presuntamente él intermedió en ese rescate y en el que desconocemos si tuvo algún tipo de contraprestación. Lo mismo sucede en el caso de esa querella de Hazte Oír a la que tú te referías, en la que parece que lo que se pide a la Audiencia Nacional es que investigue si Zapatero pudo cobrar comisiones, pudo cobrar cantidades de dinero por intermediar, apuntalar, blanquear el régimen chavista torturador, tiránico, dictatorial, fuera de las fronteras del propio país. Si lo hubiera hecho, tendría que justificar muchas cosas, y si no lo hubiera hecho sería cada vez más siniestro, porque a mí me parece que hacer eso gratuitamente, soportar un régimen de ese calado, de esa calaña, sin cobrar nada, es todavía más deleznable. Pero eres tú el que sabes Efectivamente. Plus Ultra. Sí, con respecto a Plus Ultra, yo creo que sí que tiene una preocupación real, pero con respecto a esta querella de la Audiencia Nacional, yo creo que sí que hay motivos para que él esté preocupado, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver exactamente qué recorrido tiene o qué tipo de diligencias se practican. Lo que sí que es cierto es que hay un escrito de acusación de la Fiscalía de Estados Unidos donde se detalla con todo lujo de precisiones la operativa que se está investigando en Estados Unidos y que ha usado de alguna manera Trump para extraer de Venezuela a Nicolás Maduro y que rinda cuentas, en este caso, en un tribunal americano, ¿no? Y se explica de una manera muy clara, muy concisa, muy concreta, de alguna manera, el papel que tuvo Nicolás Maduro, su esposa, también su hijo, y lo preocupante con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero es cómo, de alguna manera, y yo creo que aquí, en el caso de que salga adelante lo de la Audiencia Nacional, esto sí que le puede perjudicar, es el papel que ha tenido a la hora de legitimar al régimen, el papel que ha tenido a la hora de dar oxígeno al régimen. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido, en este caso, una gran figura internacional, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es lo que desde Venezuela ellos mismos se pensarán que es Zapatero, sin todas esas gestiones, sin todo ese aval, sin todo ese lavado de cara, pues a lo mejor los tribunales americanos consideran que esa presunta organización criminal que conforman Maduro y todo su entorno no hubieran podido llevar a cabo todas esas actividades ilegales que están siendo investigadas, ¿no? Si fuera algo gratuito, si realmente Zapatero tuviera voluntad de mediar desinteresadamente, ¿tú me puedes explicar cómo viaja 60 veces al año a Caracas y por qué lo hace borrando todos los rastros? Claro, es que esa es la clave, ¿no? Él hasta ahora había hablado de una veintena de viajes. Esa es una cifra que no es real. Hemos desvelado esta semana en el debate la mecánica que usa un esquema perfectamente diseñado para viajar al país caribeño, pero lo más importante, que no haya rastro de todos esos trayectos, ¿no? Si no hay absolutamente nada que ocultar, todo debería ser mucho más transparente, ¿no? ¿En qué consistía ese método? Bueno, pues muy sencillo. Viajaba en línea regular hasta Santo Domingo, la República Dominicana, y allí le estaba esperando un avión Falcon, propiedad de PDVSA, la petrolera Petrolera venezolana. estatal venezolana, efectivamente, que con personal militar hacía ese trayecto entre República Dominicana y aterrizaban directamente en Caracas. De esta manera,
conseguía borrar el rastro de todos esos viajes y, por lo tanto, no se podría establecer de una manera oficial la presencia del expresidente del gobierno en este país, que, como tú muy bien decías, no solo nunca ha explicado exactamente en qué han consistido sus labores, sino si esas labores han tenido contraprestación económica. Y lo más llamativo de todo lo que ha ocurrido durante los últimos días con respecto a la postura de Zapatero, ¿no? Para empezar, sigue totalmente desaparecido, que esto ya es algo muy llamativo, y para continuar, él está usando sus tentáculos mediáticos para difundir lo que no es cierto, que es que él ha participado en todas las liberaciones de presos políticos, que eso es algo que no tiene. Mira, ha quedado desacreditado primero porque su propia actitud, efectivamente, de esconderse, de no dar explicaciones, de tratar, ¿no?, de hacer bomba de humo y desaparecer de la primera línea, es muy reveladora. Si tú no tienes nada que esconder, si tú puedes explicar cómo has trabajado, por qué, con qué objetivos, cuáles han sido tus éxitos en esa intermediación, saldrías a contarlo, a compartirlo con el Pero resto del mundo. el hermano de Delcy. Ya, pero fíjate, hay testigos. Y cuando tú tienes testigos es difícil modificar la realidad. Y todos los presos venezolanos, los exiliados previamente en España a esa detención de Maduro y los que han sido ahora liberados a cuentagotas, esperemos que se liberen todos de una manera definitiva, igual que los más de 1000 que están en cárceles cubanas, también sometidos por el régimen castrista, pero todos esos em, testigos directos, los que padecieron las torturas, los que estuvieron en la tumba, en el helicoide, narran un patrón común. Y es que Zapatero, lejos de ayudarles, les invitaba a que dejasen de protestar por el maltrato que estaban recibiendo para que las condiciones en las que se encontraban mejorasen. O sea, Eso no es mediar en favor de presos políticos, todo lo contrario. Yo incluso lo interpreto como una amenaza velada, diciendo, como sigáis contando vuestra experiencia real detenidos en Venezuela y en unas condiciones lamentables, ¿no? Vais a tener problemas. Y lo que es llamativo es que todos los que han estado llegando durante las últimas semanas a España no han hablado públicamente. A mí eso, la verdad es que me mosquea bastante. Y el hecho de que Zapatero siga en silencio, yo creo que Zapatero sigue en silencio básicamente porque a él, lo decías tú antes, ¿no? El caso Plus Ultra le preocupa enormemente. Es una investigación judicial que sigue bajo secreto. La Policía Nacional sigue avanzando en todas sus pesquisas. Están analizando un sinfín de viajes al extranjero. Están analizando un sinfín de transacciones bancarias a raíz de que el gobierno concediera el esa ayuda. de los 53 millones de euros a Plus Ultra. Hay que recordar que el empresario Víctor de Aldama citó que había una transferencia, una de esas transferencias era de 10 millones de euros que se mandó a Panamá y, según su testimonio, Zapatero cobró una mordida, una comisión ilegal de esa cantidad, y veremos a ver si acaba siendo llamado a declarar. Yo estoy convencido de que sí, no sé si como imputado o como testigo, pero que Zapatero va a tener que dar explicaciones sobre este asunto antes o después, o bien en los tribunales o bien en el Senado, porque el PP Y lo ha sobre aceptado. todo, y sobre todo, tres claves para, digamos, poner el broche final. La primera, Zapatero tuvo una última aparición, una pillada, que es éxito y mérito tuyo absolutamente, es exclusiva, en un sitio muy alejado, incomunicado, que no podría rastrearse a salvo de miradas, ¿no?, cotillas o de personas que pasasen por casualidad, pero hemos conocido que le gustaba mucho ese Pardo, visitarlo, porque ahí fue donde se reunió con el hombre de confianza, con su presunto testaferro, con Javier Martínez, uno de los imputados, de los detenidos de Plus Ultra, que a su vez fue el que le contó a un hombre de confianza de Zapatero en Telefónica, a Javier de Paz, hombre fuerte de la compañía durante más de 2 décadas, que precisamente esa huella que borraba Zapatero se hacía con una operativa muy particular, llegando a República Dominicana, y ahí se perdía el rastro. Y esta investigación de Plus Ultra además tiene un componente importante, que los tentáculos que pueda tener el expresidente del gobierno o el Partido Socialista, o que crean poder tener sobre la justicia española, quedan bastante diluidos porque la Fiscalía Anticorrupción reabre e impulsa esa causa que estaba archivada provisionalmente, porque hay una colaboración con otras fiscalías de otros países europeos, Suiza, sí, como claro, Suiza, por ejemplo. que han dicho: hay aquí cosas que Claro. no nos cuadran, vamos a ver si entre todos damos con el origen. ¿Estará en España?
Claro, es que eso es clave, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción está haciendo un trabajo, como siempre, brillante, muy minucioso, y acabaremos conociendo todos los detalles de la investigación, no solo por la parte judicial, la parte policial, sino porque en el debate tenemos mucha más información de todas esas citas clandestinas que Zapatero llevaba a cabo en El Pardo, ¿no? Que él sostenía que, bueno, que iba a correr, a hacer footing, muy llamativo, ¿no? Lo hemos contado en varias ocasiones, vestido con mocasines, unos zapatos como los míos. ¿Tú me ves a mí haciendo deporte con estos zapatos? Pues hombre, se puede, pero es bastante poco habitual, ¿no? Con una bolsa llena de documentos, en un camino totalmente restringido que ninguno de nosotros podemos pasar, propiedad de patrimonio nacional, y sobre todo con un fuerte blindaje policial. Zapatero usaba a sus escoltas para de alguna manera proteger todas esas reuniones que tenía, que no eran citas deportivas, que eran reuniones que se producían a plena luz del día, ¿no? A mí, antes de acabar, me gustaría preguntarte por todas las maniobras que se están llevando a cabo desde el Gobierno, sobre todo también desde el Tribunal Constitucional, para intentar salvar al ex fiscal general del Estado, que fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Fue además condenado a pagar una multa económica y teóricamente este señor tendría que haber abandonado o le tendrían que haber expulsado de la carrera judicial porque está inhabilitado al menos por 2 años, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, ¿de qué manera se está maniobrando en el Constitucional también la actual fiscal general del Estado para rehabilitarle públicamente? Mira, es todo una red, una maraña tan interconectada que es difícil saltarse una pieza. García Ortiz es condenado. Es condenado por revelación de datos reservados de un particular, a los que accedió por condición de su cargo. Es decir, no hubiera podido acceder a ellos si no hubiera sido el fiscal general. Luego cometió el delito en su papel de fiscal general, lo cual es de una gravedad tremenda. Es condenado y el Supremo le aparta de su puesto durante 2 años. Entonces abre un debate en la Fiscalía que de repente pasa a ocupar una fiscal, Teresa Peramato, la nueva titular del Ministerio Público, a la que él promocionó Es antes de ser cesado. Teresa Peramato le ha salvado ahora para que continúe en la carrera profesional. Y veremos con el tiempo si no prospera todavía más y asciende en esta nueva andadura en la que es evidente que el socialismo paga muy bien a los suyos. evidente. Y que usa el Constitucional para salvar a los suyos, como lo hicieron con el ERE, y veremos a ver qué es lo que hacen con el caso Begoña y con el caso de la hermana. Te cuento una primicia. Rosana Morán, la fiscal que tiene que emitir el informe solicitado por Antonio Piña para decidir si la Audiencia Nacional es competente en la causa de Zapatero y si procede a abrir una cuestión judicial por el asunto de la querella de Hazte Oír, fue ascendida por el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Bueno, pues entonces ya sabemos el recorrido judicial que va a tener, que es más bien corto. Bueno, pues te leeremos muy atentamente en el debate.